Buenos días, estamos aquí una vez más para seguir el hilo de los estudios que estamos llevando a cabo de las profecías. Ya hemos pasado por 10 profecías, vamos por la 11. El título de esta profecía es el ascenso de Babilonia, pero que ustedes se hayan profundizado y estudiado detenidamente a estudiar los métodos de interpretación y sobre todas las cosas, entender la profecía en el contexto histórico de nuestra vida, no en el contexto histórico de los antepasados, de los apóstoles, de la Edad Media, hace 200 años. Yo creo en la verdad progresiva, y la verdad progresiva es él el que la mandó para poder así entender bien los acontecimientos de cada generación. Y puedo decir que nosotros estamos viviendo tiempos bastante difíciles porque hay muchos falsos parlantes por allá afuera aplicando la profecía de una manera de un sistema humano. Toda la mayoría de estas interpretaciones tienen ¿cómo se llaman? Sus errores y necesitan entender mejor. Y por eso es que estoy acá. Si a alguno le interesó, pues, y levantó un poco de esto, puede ser que le ayude a mejorar la forma de interpretación de las profecías de Daniel y Apocalipsis, que están todas unidas. Y el libro de Daniel ha sido abierto, desellado, pues, porque estuvo sellado ya hace casi como unos 160 años, 70 años por ahí. Se abrió y poco a poco se ha venido dando esta verdad progresiva de la humanidad. Bueno, el título de esta profecía, que es la número 11, es el ascenso de Babilonia. El ascenso de Babilonia está en Apocalipsis 12, versículo 7 hasta el 14, versículo 5. Su punto inicial es en el tiempo, el domingo de resurrección, año 30 después de Cristo. Y su punto final en el tiempo es el día 1265 de la gran tribulación. Esta profecía apocalíptica describe tres tipos de reinos: político, religioso y demoníaco. El primer tipo duró aproximadamente 1000 años, de 105 a.C. al 538 después de Cristo. Durante ese tiempo los líderes políticos gobernaban los imperios mundiales representados por las cuatro bestias en Daniel 7. El segundo tipo duró 1260 años, del 538 a 1798 después de Cristo. Durante este tiempo los líderes religiosos dominaron las naciones de Europa, el cuerno pequeño en Daniel 7. El tercer y último tipo de reino durará 42 meses y un demonio llamado Lucifer lo dominará. Esta progresión lo dice todo. El reino final tendrá dos fases. Durante la fase primera, Lucifer logrará un objetivo importante a través de los líderes religiosos y políticos del mundo. Después de que las primeras 4 trompetas derriben las infraestructuras de la tierra y 2.000 millones de personas han sido asesinadas, el mundo entero estará en un estado de pánico y trauma. El diablo aprovechará el momento para poner al mundo entero bajo la jurisdicción de un solo gobierno, el famoso nuevo orden mundial que hablan los estadistas y los políticos de hoy. El libro de Apocalipsis llama a este gobierno Babilonia. Para apaciguar la ira de Dios, los líderes del mundo se unirán en un esfuerzo común para eliminar las conductas pecaminosas que creen que hicieron enojar a Dios. Una vez que esta unión sea funcional, el diablo inspirará a los líderes de Babilonia a crear e implementar leyes sin pecado para apaciguar la ira de Dios. A medida que el mundo tendrá mucho temor de Dios, estas leyes parecerán razonables y apropiadas, pero rápidamente pondrán a los santos de Dios en una situación desesperada. Al principio, los líderes de Babilonia no se darán cuenta de las consecuencias no deseadas de sus leyes. Las leyes de Babilonia estarán en directa oposición a las leyes de Dios. El objetivo de Lucifer durante la fase primera es identificar y castigar a todos los que eligen obedecer el Evangelio eterno. Las autoridades civiles, como los agentes de policía o la milicia de cada localidad, harán cumplir las leyes de Babilonia.
Harán lo que se les ordena incluso después de que muchos dentro de sus filas se den cuenta de que lo que están haciendo está mal, por temor a perder su trabajo y o ser castigados por su comandante. La fase 2 comenzará cuando Lucifer aparezca físicamente en la tierra con sus ángeles. Juan describe la aparición física del diablo en 3 lugares diferentes a lo largo del libro de Apocalipsis, y cada referencia revela una nueva dimensión sobre este astuto enemigo. Haciéndose pasar por Dios Todopoderoso, Lucifer traicionará el liderazgo de Babilonia para poder establecer una teocracia falsa durante la sexta trompeta. El diablo abolirá todas las religiones y gobiernos del mundo. Durante la fase 2 habrá un Señor, una fe y un bautismo, una iglesia, Estado mundial por un corto tiempo. El diablo gobernará el mundo como Rey de reyes y Señor de señores. Todos harán lo que Él diga o morirán. La profecía 11 describe la transición de Lucifer de un estado invisible a un estado visible. El diablo aparecerá físicamente como un ser majestuoso vestido con una gloriosa vestidura de luz brillante. El Señor permite que el diablo aparezca para que la humanidad pueda observar sus palabras y acciones. Debido a que Lucifer es la encarnación del mal, incluso una persona malvada aprenderá por sí misma que Lucifer es un superpoder tremendamente malvado. Esta profecía comienza el domingo de resurrección y llega hasta el momento en que los 144,000 ascienden en el día 1265 de la gran tribulación. Dios nos ha dado esta profecía porque quiere que estudiemos y anticipemos las acciones de Lucifer, aunque actualmente sea invisible. El diablo es extremadamente astuto y poderoso. El mundo no ha visto nada que se pueda comparar ni remotamente con la aparición física de Lucifer. Él descenderá del cielo asistido por millones de demonios, ángeles caídos. Serán de gran estatura, tal vez de 5 metros de altura. Físicamente eclipsarán a la gente de la tierra y peor aún, las armas y la artillería no podrán matarlo. El mundo entero descubrirá que los seres humanos no son rivales para los ángeles caídos. Lucifer se apoderará del mundo y nadie podrá impedirlo. Esta profecía consta de 5 eventos que ocurren en orden cronológico. Primero, el diablo es expulsado del cielo, versículos 7 al 12. El diablo persigue a la mujer durante 1260 años, versículos 13 al 16. El diablo hace guerra contra el remanente de la mujer, capítulo 12, 17 al 13, versículo 10. Cuarto, el diablo aparece físicamente, establece su teocracia e implementa la marca de la bestia, capítulo 13, versículo 11 al 18. Los 144,000 celebrarán una ceremonia de victoria en el cielo, versículo 14, capítulos 14 al 1 al capítulo 14, 5. Al principio podría parecer extraño que la celebración de la victoria de los 144,000 sea parte de esta profecía, porque los primeros 4 eventos de esta profecía se centran en las acciones de Lucifer. Dios a menudo incluye eventos dentro de una profecía para proporcionar información adicional que de otro modo no podríamos saber. Por ejemplo, si recuerda, la séptima trompeta está incrustada en la profecía 10 en lugar de la profecía 9, donde se encuentran las otras 6 trompetas. De manera similar, el séptimo sello está incrustado en la profecía 7 en lugar de la profecía 6 que contiene los 6 sellos. Cuando Dios inserta un evento extraño en una profecía, en realidad está resaltando el momento y la importancia del evento extraño. Creo que la celebración de la victoria de los 144,000 está incluida en esta profecía porque los 144,000 saldrán victoriosos sobre los esfuerzos demoníacos de Lucifer para detenerlo con la ayuda de Dios. La celebración de la victoria de 144,000 puede no parecer tan importante hoy, pero se acerca un día en que su celebración de la victoria servirá como un poderoso faro durante un momento muy deprimente. Durante la sexta trompeta aparecerá Lucifer para cumplir su objetivo, abolirá las religiones y los gobiernos del mundo, matará a una tercera parte de la humanidad y establecerá una teocracia falsa. Aunque muy angustioso, muchos del remanente, la mujer, los santos serán asesinados y la mayoría, si no todos, de los 144,000 también serán mártires. Afortunadamente, esta triste situación no es el final de esta historia. Seguramente llegará el día de la victoria cuando los santos restantes vean
a los 144,000 resucitados y llevados al cielo. Los santos se llenarán de alegría cuando los malvados asesinos vean a los 144,000 llevados al cielo. Se aterrorizarán y entrarán en pánico. La resurrección y ascensión de los 144,000 es fundamental en esta historia porque marca el final del éxito de Lucifer. Después de recoger las primicias para el cielo, Jesús destruirá metódicamente a Babilonia y a los malvados con las 7 copas de la justicia. Jesús vengará el sufrimiento de sus santos. Estructuralmente, esta profecía es similar a la profecía 7. Si recuerdas, la profecía 7 contenía 3 elementos que al principio parecían no tener conexión. Primero, el sellamiento de los 144,000. Segundo, una multitud innumerable de pie alrededor del trono de Dios. Y tercero, la ruptura del 7º sello. Descubrimos en la profecía 7 la selección y el sello de los 144,000, que estos 3 elementos están íntimamente conectados. Por ejemplo, la apertura del 7º sello tiene que ocurrir después de que la multitud innumerable sea llevada al cielo. Esto es cierto porque Juan vio la multitud innumerable parada alrededor del trono de Dios antes de que se rompiera el 7º sello. El orden cronológico dentro de la profecía 7 requiere esta progresión. En la profecía 9, la historia de los testigos, encontramos que Jesús resucitará a los 144,000 y los llevará al cielo en el día 1265 de la gran tribulación. Recuerde, esto sucede junto antes de que suene la 7ª trompeta ese mismo día. Por lo tanto, si los 144,000 son llevados al cielo el día 1265 en la profecía 9, parece que la celebración de la victoria de los 144,000 en Apocalipsis 14, 1 al 5, se alinea con el día 1265 por 2 razones. Primero, sabemos que las primicias siempre se presentan a Dios antes de que se recoja la cosecha. Por lo tanto, llevar al cielo a los 144,000 son las primicias de la cosecha venidera. Antes de la segunda venida está en perfecta armonía con el día 1265. Segundo, Apocalipsis 15, del 2 al 4 y 19, del 1 a 8, sitúa a los 144,000 en el cielo antes de que ocurra la segunda venida. Alaban a Dios porque ha condenado a la gran ramera que corrompió la tierra y los mató. Nadie puede cantar el cántico de Moisés y el Cordero, excepto los 144,000. Así que los 144,000 deben estar en el cielo antes de la segunda venida. Los 144,000 pueden cantar el cántico de Moisés y el Cordero porque los 144,000 sacaron al pueblo de Dios de la esclavitud al pecado, como lo hizo Moisés, y vencieron al mundo, victoria mediante la muerte, como lo hizo Jesús. Consideremos un paralelo por un momento. Desde el punto de vista de los discípulos, la tortura y muerte de Jesús en la cruz fue una gran decepción. Sus esperanzas y sueños de ver el reino de Dios establecido en la tierra terminaron con el arresto y crucifixión de Jesús. Sin embargo, desde el punto de vista del Padre, la tortura y muerte de Jesús fue un éxito tremendo. La justicia de Dios se cumplió con la muerte de Jesús porque Jesús murió en nuestro lugar y a través de su sacrificio perfecto, la misericordia de Dios se ha extendido profundamente para que cualquier pecador pueda ser perdonado de sus pecados. Durante la gran tribulación, los pecadores pueden ser perdonados de sus pecados. Los malvados consideran la matanza de los 144,000 y millones de santos de Dios durante el 5º sello como un éxito tremendo. Se regocijarán con la victoria y celebrarán la ocasión mientras se envían obsequios de felicitación entre sí. Pero desde el punto de vista de Dios, esta vil celebración solo confirma que los malvados son desafiantes, irremediablemente incorregibles y más allá de la posibilidad de redención. Debido a que la vida, el ministerio y la muerte de Jesús fueron un éxito perfecto, el Padre resucitó a Jesús el domingo de resurrección. Llamó a Jesús al cielo y le dio a Jesús la posición de Lucifer como príncipe de este mundo. Esa mañana hubo una guerra porque Lucifer no cedió su puesto. De manera similar, el ministerio y la muerte de los 144,000 serán un éxito perfecto. Jesús los resucitará en otro domingo de resurrección y los llevará al cielo. Cuando lleguen a la Nueva Jerusalén, Jesús les otorgará los puestos más altos posibles y todos los ángeles
se regocijarán. La identidad del diablo. Se necesitan unas palabras de precaución. Mucha gente distorsiona Apocalipsis 12 y 13 al cambiar la identidad de Lucifer por la de uno de sus agentes. Déjame ser claro, ningún agente o profeta Jesús es Jesús y ningún profeta o agente de Lucifer es Lucifer. Es importante que mantengamos la identidad del diablo separada, distinta de los de sus agentes. Por ejemplo, en Apocalipsis 12, versículos 7 al 9, el propio Lucifer es expulsado del cielo con sus ángeles. En Apocalipsis 12, 13 al 14, el propio gran dragón rojo persigue a la mujer por un tiempo sin medio tiempo. Esta es una historia sobre el diablo. Lucifer no es Herodes en Apocalipsis 12 y Lucifer no es el poder del cuerno de pequeño de Daniel 7, aunque Lucifer controlaba a Herodes y el cuerno pequeño. Insisto en este punto porque Dios quiere que la humanidad sepa que hay un ser determinado y altamente inteligente trabajando que puede vernos y oírnos, aunque no podamos vernos ni oírlo directamente. Lucifer o un demonio a veces habla a través de espiritistas o mediums, pero nuevamente no podemos verlo ni oírlo directamente. El diablo es el más encarnado y él mismo tiene la intención de destruir al remanente de la mujer. Lucifer tendrá agentes trabajando para él durante la gran tribulación. Sin embargo, estos agentes no tendrán idea al principio de que están bajo el control de Lucifer. Desafortunadamente, el pueblo de Dios pronto se verá atrapado en un conflicto mortal que ha durado miles de años. Desde 1798, el diablo se ha estado preparando para su asalto final contra el pueblo de Dios y la mayoría de los cristianos no tienen ni una idea. Cuando suenen las primeras 4 trompetas, el diablo aprovechará la situación e iniciará su primer asalto contra aquellos que defienden la verdad y la justicia. El agente del diablo será un gobierno llamado Babilonia. Este gobierno global cobrará vida en una crisis mundial y será energizado por un peor demoníaco. Dios nos ha dado generosamente esta advertencia para que todos puedan comprender el plan diabólico de Lucifer. No se desanime. Jesús tiene un plan mayor, aunque Jesús permitirá que millones de sus santos perezcan durante el 5º sello, la muerte de sus santos no será en vano. El domingo 9 de abril del año 30 después de Cristo fue un día increíblemente glorioso en la historia. Según mis cálculos, Jesús salió de la tumba en esta fecha. Muy temprano el domingo por la mañana, a la hora de las primeras luces, el Padre resucitó a Jesús. Después de salir de la tumba, Jesús esperó cerca que llegara María Magdalena y la otra María, su madre, para que pudieran verlo y servir como 2 testigos. Él quería que fueran y animaran a sus discípulos dispersos con el hecho de que él realmente estaba vivo. Jesús tenía prisa por llegar al cielo, pues sabiendo que sus discípulos estaban terriblemente desanimados y desorientados, esperó pacientemente junto al sepulcro. Qué Dios tan reflexivo. Cuando las mujeres llegaron al sepulcro, quedaron estupefactas. Acaba de presenciar su crucifixión el viernes, por esa mañana un ángel les dio que Jesús estaba vivo. Llenas de alegría, las mujeres salieron corriendo a contárselo a los discípulos, pero no llegaron muy lejos antes de encontrarse con Jesús. Cayeron a sus pies y lo adoraron. No quería perderlo de vista, pero Jesús le dijo a María Magdalena: no me retengas porque aún no he vuelto al Padre. Unos minutos más tarde, mientras Jesús ascendía hacia las puertas de la ciudad santa, un coro de ángeles cantó: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad, oh puertas antiguas, para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzadlas, oh puertas antiguas, para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor todopoderoso. Él, Jesucristo, es el Rey de Gloria. Qué mañana tan gloriosa y feliz. Mucha gente no entiende por qué Jesús ascendió al cielo el domingo de resurrección. Por favor, considere lo siguiente. Primero, Jesús fue llamado al cielo y presentado al Padre como primicia de los muertos, porque Jesús fue la primera persona en experimentar la pena por el pecado, que es la muerte segunda. Considere esto. A causa del pecado hay 2 muertes. La primera muerte viene como consecuencia del pecado. La segunda muerte viene como pena por el pecado.
Todos los que se encuentran actualmente en la tumba han experimentado la primera muerte. A la primera muerte se le llama sueño en la Biblia porque es temporal como el sueño. Tarde o temprano cada muerto resucitará de la primera muerte. La muerte segunda es muy diferente. Los que mueren la muerte segunda no tendrán esperanza de resurrección. Cuando Jesús murió en la cruz, experimentó la muerte segunda, que es la pena por el pecado. Jesús voluntariamente murió la muerte de una persona malvada. Dio su vida sin ninguna esperanza de resurrección. El Padre abandonó a Jesús en la cruz. Él es la primera persona que experimenta el castigo por el pecado. Jesús predijo su resurrección, pero su declaración fue una cuestión de fe profética. Creí que el Padre lo restauraría a la vida si el Padre estaba satisfecho con su sacrificio. Sin embargo, cuando Jesús colgó en la cruz, el Padre abandonó a Jesús como si hubiera cometido el pecado imperdonable. Y esta separación tomó a Jesús por sorpresa. Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús murió con la impresión de que no resucitaría porque el Padre lo abandonó. Lo sorprendente de este momento insoportable es que Jesús podría haber ejercido una opción de último momento. Antes de venir a la tierra, el Padre le dio a Jesús una salida. En cualquier momento, mientras estuviera en la tierra, Jesús podría ejercer el poder divino y poner fin a la redención de la humanidad. Jesús sabía que la humanidad no podría salvarse a menos que Él pagara el precio por el pecado y muriera la muerte segunda. Jesús también sabía que el Padre resucitaría a Jesús solo si el Padre estaba satisfecho con el sacrificio de Jesús. Sorprendentemente, sin otra razón que el amor, Jesús decidió permanecer en la cruz y dejar de existir incluso después de que el Padre lo abandonó. Jesús decidió perder su vida eterna para que los pecadores pudieran tenerla. Así, Jesús fue a la muerte sin ninguna esperanza de resurrección. ¡Qué título, primicia de los muertos! Se me llenan los ojos de lágrimas porque nunca habrá mayor muestra de amor que esta. ¿Qué puedan hacer los simples mortales para honrar a tan magnífico Creador y Redentor? ¿Qué título o palabras pueden describir el precio que Él pagó por nuestra salvación? Una segunda razón por la que Jesús ascendió el domingo de la resurrección durante los tiempos del Antiguo Testamento, las primicias se presentaban ante Dios el primer día de la semana. Por lo tanto, era apropiado que Jesús fuera presentado al Padre esa mañana como primicia de los muertos. Finalmente, Jesús fue llamado al cielo el domingo por la mañana para recibir un regalo muy especial. Cuando Adán y Eva pecaron, Jesús se ofreció a morir en su lugar. A cambio, si Jesús redimía exactamente la humanidad, el Padre le prometió entregarle al mundo a Jesús. Después de descansar en la tumba, el Padre llamó a Jesús al cielo para restaurar su posición legítima como príncipe de este mundo. Lo que Lucifer robó mediante engaño, Jesús lo compró con su sangre. La Biblia indica que Lucifer no renunciaría a su puesto. Hubo guerra en el cielo esa mañana y después de que Jesús expulsó por la fuerza a Lucifer del cielo por última vez, regresó a la tierra el domingo por la tarde. Jesús pasó los siguientes 40 días con sus discípulos. Lo hizo por dos razones importantes. Primero, Jesús necesitaba proporcionar evidencia indiscutible de que había resucitado. En segundo lugar, Jesús necesitaba preparar a sus discípulos para su partida y la misión que se avecinaba ante ellos. Para apreciar por qué ocurrió la guerra en el cielo el domingo por la mañana es necesaria alguna información adicional. Dios es amor y solo gobierna sobre aquellos que lo aman y quieren que Él gobierne sobre ellos. Cuando Adán y Eva pecaron, Jesús perdió su posición como príncipe de la humanidad porque la naturaleza carnal de los pecadores les impide querer que Dios los gobierne. Los pecadores quieren autogobierno y autodeterminación. Inmediatamente después que la pareja culpable pecó, se volvieron rebeldes hacia Jesús porque la naturaleza pecaminosa es naturalmente hostil para Dios. Piensen en esto. La naturaleza y el pecado de Adán y Eva cambiaron inmediatamente después de que pecaron. Se convirtieron en miniaturas inmaduras de Lucifer. Por lo tanto, se volvieron menos parecidos a Jesús y más a Lucifer. Así es como el pecado y el creador del pecado se convirtió en Señor y amo sobre ellos. Cuando Adán y Eva pecaron, el Padre concedió al diablo cierta autoridad sobre la tierra. Este reconocimiento explica cómo Lucifer llegó a ser conocido como el príncipe de este mundo.
Antes de que Jesús muriera en la cruz, el Padre permitió a Lucifer asistir a reuniones administrativas en el cielo como representante de la tierra. Después de que Jesús pagó la pena por el pecado en la cruz, el Padre resucitó a Jesús y lo llamó al cielo para que el Padre pudiera otorgarle el título del príncipe de este mundo. Evidentemente el plan del Padre era que Jesús sirviera como el príncipe de este mundo hasta que fuera declarado digno de concluir el problema del pecado en 1798. En ese momento a Jesús se le dio poder soberano y el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. El domingo de resurrección tuvo lugar un enfrentamiento celestial que posiblemente fue más o menos así. El Padre llamó a Lucifer y a todos sus ángeles del cielo. Cuando Jesús llegó como vencedor triunfante, los santos ángeles cayeron a sus pies naturalmente. Lucifer y sus ángeles se negaron a mostrar ningún signo de adoración o adoración. El contraste entre Jesús y sus ángeles con el enfurruñado y odioso Lucifer y sus ángeles no podría haber sido más obvio. Antes de su caída, Lucifer y sus seguidores eran físicamente hermosos. De hecho, Lucifer había estado junto al glorioso trono de Dios como un querubín ungido, pero ahora las cosas eran muy diferentes. Su mente malvada y torturada había desfigurado su hermoso rostro. Su rostro era malévolo y el odio brillaba en sus ojos. Los ángeles de Lucifer también se vieron los horribles efectos del pecado. Jesús y Lucifer se pararon ante el impresionante brillo que envuelve el trono de Dios. El contraste fue impactante. Lucifer había incitado a los judíos a asesinar a Jesús apenas 3 días antes, sin considerar que tendría que enfrentarse al Hijo de Dios esa mañana. Dado que Jesús había cumplido perfectamente con el plan del Padre para redimir a la humanidad, el Padre había resucitado a Jesús legítima y justamente. La tensión era obvia. Todos los presentes en esa asamblea sabían que Jesús había enfrentado y vencido cada tentación que Lucifer le había presentado. Todos sabían que el Padre había prometido darle la tierra a Jesús si cumplía perfectamente su voluntad. Era obvio para todos en la corte celestial que Lucifer no iba a ceder ante su enemigo mortal sin luchar. La arrogancia preferiría morir antes que aceptar la derrota. Lucifer preferiría morir como un héroe en la batalla que rendirse a la autoridad de Jesús. El Padre presentó los hechos sobre el ministerio de Jesús y cómo venció cada tentación, incluso la tentación de evitar la muerte segunda. Luego el Padre le pidió a Lucifer que renunciara a su puesto y renunciara como príncipe de la tierra. Lucifer respondió con amargura y juró que nunca se rendiría. Apocalipsis 12:7. Hubo una guerra en el cielo. Miguel, el nombre que Jesús usó antes, venía a la tierra como humano, y sus ángeles lucharon contra el gran dragón rojo y sus ángeles, 1 hora antes de su muerte. Jesús hizo la siguiente declaración: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La multitud que estaba allí oyó esa voz. Esta voz era para tu beneficio, no para el mío. Ahora es el momento del juicio sobre este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será expulsado. Jesús sabía que Lucifer sería expulsado permanentemente del cielo si el Padre aprobaba su sacrificio. Cuando Jesús dijo: ahora es el tiempo del juicio sobre este mundo, quiso decir que había llegado el momento en que el Padre determinaría quién debería ser el príncipe legítimo de este mundo. Cuando Jesús dijo: ahora el príncipe de este mundo será expulsado, Jesús predijo la guerra descrita en el versículo 7. Esta guerra ocurrió el domingo de resurrección. Pero el diablo y sus demonios fueron arrojados del cielo para no volver a entrar nunca, jamás. Dios no destruyó al diablo y a sus ángeles el domingo de resurrección porque su propósito para ellos no había terminado. Dios permitió una guerra abierta en el cielo entre Lucifer y sus ángeles y Jesús y sus ángeles por una razón importante. El Padre quería asegurarse de que entre los santos ángeles no quedara ninguna simpatía por el otrora adorado y exaltado Lucifer. Esta guerra no fue una prueba de fe como lo había sido la primera. Esta guerra produjo una revelación. El Padre permitió que la batalla durara lo suficiente para ver dónde se encontraba finalmente cada ángel.
Después de 4.000 años no hubo cambio. Los leales a Lucifer defendieron a sus malvados líderes y permanecieron sin cambio. Los leales a Michael también se mantuvieron sin cambio. Apocalipsis 1:29 dice: una vez confirmada la lealtad de los ángeles, el diablo y sus ángeles fueron nuevamente arrojados del cielo a la velocidad del rayo. El Padre arrojó al diablo y a sus ángeles en un abismo terrenal y los confinó allí. Desde el domingo de resurrección, el diablo y sus ángeles han estado atados a este planeta, limitados a las dimensiones del reino espiritual, representado por Juan como el abismo. Originalmente, el gran dragón rojo y sus ángeles fueron arrojados del cielo por desafío. 4.000 años después, su desafío permanecía sin cambio. El gran dragón rojo es esa serpiente antigua llamada Diablo Satanás, que extravió al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. En la quinta trompeta, al diablo y sus ángeles se les permitirá salir del abismo. Por lo tanto, llegará el momento en que el diablo y sus ángeles aparecerán físicamente ante la gente de la tierra. En la segunda venida, Jesús destruirá los cuerpos utilizados por el diablo y sus ángeles, y Jesús los devolverá al abismo, el reino espiritual. Apocalipsis 12:10. Después de que terminó la guerra en el cielo, escuché una fuerte voz en el cielo que decía: ahora que la salvación ha sido pagada en su totalidad y el diablo ha sido derrotado, el evangelio de Jesucristo y su reino venidero avanzarán con claridad y poder en toda la tierra. La posición de Lucifer como príncipe de la tierra ha sido derrocada honorablemente por la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección perfecta de Jesucristo. El acusador de nuestros hermanos humanos, que los acusa delante de Dios día y noche, ha sido derribado, y sus interminables argumentos y acusaciones en el cielo contra los pecadores arrepentidos han sido silenciadas. Apocalipsis 12:11. La voz continuó: aunque nuestros hermanos en la tierra son pecadores, no están desesperados ni derrotados. La afirmación de Lucifer de que Dios no puede justificar legalmente a los pecadores ha sido silenciada, porque Jesús pagó el precio por cada pecador que se rinde a las directivas del Espíritu Santo y al Evangelio de Jesucristo. A través de la fe en Cristo, los pecadores arrepentidos están cubiertos con la justicia de Cristo, justificados como si nunca hubieran pecado ante los ojos de nuestro Dios. Cuando una persona se entrega a la directiva del Espíritu Santo, honra y defiende la palabra de Dios a toda costa, y la palabra de su testimonio prueba que es leal a Dios, incluso dispuesto a morir por él si es necesario. Apocalipsis 12:12. Por tanto, regocijados santos ángeles, todos los que viviesen en el cielo, porque la expiación por los pecadores han sido pagada en su totalidad. Pero hay del pueblo de Dios en la tierra, porque la ira del diablo está sobre vosotros. Está lleno de furia, porque ahora sabe que fracasará estrepitosamente. Lucifer y sus ángeles saben que ya no tienen posición en la sala del tribunal de Dios, ni el tribunal de apelación pública. Están condenados a morir la muerte segunda, destrucción en el lago de fuego. Los demonios saben que sus días están contados y la cuenta atrás no se puede detener. El dragón persigue a la mujer durante 1260 años. Apocalipsis 12:13. Cuando el dragón vio que había sido excluido para siempre del cielo, cuando vio que ya no tenía sentido acusar a los pecadores ante Dios, con la esperanza de encontrar simpatía entre los santos ángeles, centró su ira en la mujer que había dado a luz a Jesús. Él y sus demonios acordaron que no lo dejarían descansar hasta que fuera totalmente destruido. Apocalipsis 12:14. Sin embargo, el Padre le dio a la mujer 2 alas de un águila para que pudiera huir a los lugares remotos que Él tenía preparados para ella. El pueblo de Dios fue sostenido por un tiempos y medio tiempo. Más tarde este periodo se conocería como la Edad Media. La Biblia declara que el dragón persiguió a la mujer por un tiempos y medio tiempo. Este periodo de tiempo se define en el versículo 6 como 1260 días. Dos expresiones diferentes para el mismo periodo de tiempo nos permiten precisar este periodo de tiempo. Cuando se traduce según la regla 4, encontramos que 1260 días equivalen a 1260 años. La historia indica que este periodo terminó en 1798, cuando se rompió el poder del cuerno pequeño, el papado.
Contando hacia atrás 1260 años, este periodo de tiempo profético comenzó en el año 538 después de Cristo. El lenguaje utilizado en Apocalipsis 12:14 es idéntico a Daniel 7:25 y fácilmente alinean e identifican el mismo periodo de tiempo. ¿Por qué Dios dijo un tiempo, tiempo y medio tiempo? Dios es deliberado y decidido en todo lo que hace. Hay una razón importante para todo lo que Dios hace y descubrir algunas de las razones detrás de sus caminos es muy emocionante e inspirador. Por ejemplo, en Daniel 9:24, Dios no dijo que a Israel le fueron asignados 490 años, sino que dijo 70 semanas. Usó la expresión 70 semanas cuando podría haber dicho 490 años. ¿Por qué la expresión 70 semanas? Indica que en lo que respecta a Dios hay ciclos semanales de 7 años en curso. De hecho, los ciclos semanales de 7 años comenzaron con el año del Éxodo. Por lo tanto, Dios usó la expresión 70 semanas en Daniel 9:24 porque hay mucho más en estos 490 años que un periodo aleatorio de 490 años. Cuando Dios usó la frase 70 semanas, le dio a Israel una pista muy importante sobre la aparición de Jesús que los ayudaría a identificarlo como el Mesías. En el calendario de Dios, una semana de años siempre comienza con un año dominical. Dios quería que Israel estuviera atento a un decreto para reconstruir y restaurar Jerusalén que se emitiría durante un domingo, año. La historia registra 4 decretos que se emitieron para restaurar y reconstruir Jerusalén, pero solo uno, 457 a.C., ocurrió durante un año dominical. Si Dios hubiera dicho 490 años en lugar de 70 semanas, habría sido mucho más fácil para Israel determinar el comienzo de este periodo de tiempo. Dios eligió el término 70 semanas porque quería que su pueblo estuviera preparado para la llegada del Mesías. Al elegir el término 70 semanas, Dios identificó 490 años que se alinean con los ciclos semanales de 7 años que comenzaron en el Éxodo. Dios proporcionó este calendario para que Israel pudiera determinar el año exacto en que el Mesías comenzaría su ministerio y el año exacto en que Jesús moriría en la cruz, el año miércoles de la semana 70. Una pregunta interesante que debemos considerar es, ¿por qué dijo Dios que el dragón perseguiría a la mujer hasta el desierto por un tiempo, tiempos y medio tiempo en el versículo 14? Pero en el versículo 6 dice que el dragón perseguiría a la mujer hasta el desierto. La mujer al desierto por 1260 días. Por favor, considere las siguientes cuestiones. Primero, Dios describió el mismo periodo de tiempo profético de dos maneras diferentes para decirnos que un tiempo y la mitad de un tiempo equivalen a 1260 días. Además, los 1260 días asignados a los 2 testigos en Apocalipsis 11:13 equivalen a un tiempo y la mitad de un tiempo. Dios declara un tiempo y la mitad de un tiempo equivale a 1260 días en Apocalipsis 12. Pero debe haber un método para calcular esta relación matemáticamente. Tómese unos momentos para considerar los siguientes conceptos. Es ampliamente conocido que las naciones antiguas a menudo observaban 2 o más calendarios al mismo tiempo. Hoy hacemos lo mismo. Por ejemplo, tenemos un calendario que define un año de enero a diciembre, un calendario que define un año escolar de agosto a mayo, y es posible que tengamos un calendario que define un año fiscal en nuestro lugar de negocio de julio a junio. Los antiguos también usaban diferentes calendarios para satisfacer diferentes necesidades, tal como lo hacemos hoy. La historia indica que las naciones antiguas usaban calendarios solares basados en la órbita del Sol, calendarios lunares basados en los ciclos lunares de la Luna, así como calendarios religiosos, civiles y de otro tipo. Los calendarios son importantes y necesarios en cualquier sociedad para que permitan a las personas plantar cultivos, concertar citas y reunirse entre sí y establecer fechas específicas para contratos comerciales. En última instancia, el propósito de cualquier calendario es medir el tiempo, tanto hacia adelante como hacia atrás. Parece que en el momento del diluvio de Noé estaba en uso un calendario solar de 360 días, 12 meses de 30 días. Cuando Moisés escribió el libro de Génesis, escribió que las aguas inundaron la tierra durante 150 días.
Moisés también dice que el diluvio comenzó el día 17 del segundo mes y que el arca de Noé descansó el día 17 del mes séptimo. Creo que 5 meses equivalen a 150 días porque Moisés usó un calendario solar basado en 12 meses de 30 días. Si Moisés hubiera usado un calendario lunar, había dicho 148 días, porque 5 meses lunares contienen 147.65 días. El uso antiguo de un calendario no solar no debe sorprendernos, aunque la historia no revela explícitamente por qué los antiguos correlacionaban 360 grados de arco con un año solar de 360 días, .24. Creo que hay una explicación simple para esta correlación. Los antiguos estudiaban el sol. Al mirar las estrellas cada mañana notaron que el sol naciente aparece avanzar a través de las 12 constelaciones a aproximadamente un ancho de sol por día. Desde el equinoccio de primavera hasta el equinoccio hay aproximadamente 360 anchos del sol. A partir de esta observación, los antiguos pudieron haber creado un ciclo completo del sol llamado una vez o un año solar. Esto también puede explicar cómo un círculo llegó a tener 360 grados de arco. Para efectos de cálculo, el año solar pudo haber definido como 12 meses de 30 días o 365 días. Además, la órbita del Sol divide naturalmente un año en 4 estaciones y cada estación contiene aproximadamente 90 años de Sol, debido a que los antiguos dependían de su observación del Sol para determinar el momento de plantar cultivos. Es posible que muchas naciones antiguas definieran un año solar como de aproximadamente 360 días. Para propósito de cálculo, la nación de Israel necesitaba un año solar fijo porque el año religioso de Israel se basaba en un calendario solar lunar que contenía de 354 a 384 días. Debido a esta variación, al calcular periodo de tiempo hacia adelante o hacia atrás, era muy difícil para los judíos determinar el número exacto de días en un año determinado porque cada año varía en duración. Un calendario solar resuelve esta complejidad. Simplemente tiene 360 días o 12 meses de 30 días. Cuando Dios exilió a Israel a Babilonia en el año 605 a.C., hay evidencia bíblica que muestra que los judíos y los babilonios conocían un año solar de 360 días. La historia registra que la larga conquista de Tiro y Egipto por parte de Nabucodonosor terminó en el 570 a.C. Evidentemente el rey se engañó con su éxito y comenzó a pensar más en sí mismo de lo que Dios pensaba que debía. 12 meses después de conquistar Tiro y Egipto, 569 a.C., Dios impuso 7 años solares de castigo a Nabucodonosor y el rey comió hierba como un animal de 569 al 563 a.C. La Biblia indica que Nabucodonosor finalmente volvió en sí y a su trono después de que terminaron los 7 años y los historiadores creen que murió unos 2 años después en 561 a.C. La palabra aramea Idán se usa en Daniel significa un periodo de tiempo definido como un año solar. Literalmente 3 años y medio solares contienen 1278,34 días, pero los antiguos no contaban los días reales. En lugar de ello contaron 360 anchos de sol por año solar, lo que evidentemente se convirtió en la base de un círculo de 360 grados. Dios afirma este método de contar los años solares en Apocalipsis 12:6 y versículo 14, al definir un tiempo y la mitad de un tiempo como 1260 días. La regla 4 de la interpretación profética define cómo Dios mide el tiempo. Por lo tanto, el tiempo y medio tiempo de Daniel 7:25 y Apocalipsis 12:14 debe traducirse a 1260 años. Entonces, para calcular cuándo el dragón persiguió a la mujer 1200 años, 60 años, tenemos que determinar un punto de inicio para contar hacia adelante o un punto final para contar hacia atrás. Entiendo el poder del cuerno pequeño en Daniel 7 representa el dominio y poder de la Iglesia Católica Romana sobre las naciones de Europa que terminó en 1798. Obedeciendo órdenes de Napoleón, el general Berthier entró en la ciudad del Vaticano y arrestó al Papa el 20 de febrero de 1798.
con el argumento de que el Papa se negó a renunciar temporal a la autoridad civil sobre Europa el 7 de marzo de 1798, el ejército de Napoleón entró en Roma y estableció la República Romana. En esta fecha se rompió el poder del papado. Para encontrar la fecha de inicio del tiempo, los tiempos y la mitad del tiempo, restaban 1260 años de 1798, lo que da como resultado el año 538 después de Cristo. El dragón comenzó a perseguir a los santos en 538 después de Cristo. Aquí hay una versión breve de la historia. Cuando Justiniano, 483 al 565 después de Cristo, se convirtió en gobernante del Imperio Romano, aspiraba a reunir un imperio fracturado. Creó y promulgó varias leyes entre 529 y 534, que formó la base de su gobierno. La primera ley de su código exigía que todas las personas bajo la jurisdicción del imperio sacrosanto romano pertenecían a la fe cristiana. Justiniano hizo de esta ley una prioridad porque, al igual que Constantino, pensaba que el cristianismo, una religión que tenía un Señor, una fe y un bautismo, podía resolver muchos problemas que aquejaban el imperio. Cuando Justiniano promulgó esta ley, el jefe de la iglesia cristiana en Roma, el Papa, no tenía suficiente poder para implementar y hacer cumplir la ley, porque tres naciones tribales, los ostrogodos, los gerulos y los vándalos, estaban en guerra con la iglesia, estaban decididos a matar al Papa. Una serie de batallas tuvo lugar entre el 534 y el 537 después de Cristo, y finalmente los gerules y los vándalos fueron derrotados. En el año 537 después de Cristo, los ostrogodos sitiaron la ciudad de Roma con la esperanza de capturar al Papa, que estaba dentro de la ciudad, pero el general de Justiniano, Belisario, rompió el asedio y el Papa Silverio escapó ileso. Después del rescate, Belisario descubrió correspondencia que indicaba que el Papa Silverio había estado negociando en secreto con los ostrogodos para poner final al asedio, y Belisario se indignó. Belisario depuso al Papa Silverio en marzo de 537. Este evento ocurrió exactamente en 1261 años, el mes antes de que Napoleón estableciera la República Romana en marzo de 1798. Después que Belisario destituyó a Silverio de su cargo y lo degradó al puesto de monje, Belisario nombró a Vigilio para ser el próximo papa. Aproximadamente un año después, en el año 538 después de Cristo, el Papa Vigilio comenzó a ejercer una autoridad temporal civil que ningún papa anterior había podido ejercer, porque los enemigos del papado, que distraían la atención, habían sido desarraigados, dejados sin poder. Por fin, el Papa pudo hacer efectiva la primera ley del Códice de Justiniano. Cuando estos eventos históricos se alinean con el periodo de tiempo del 538 al 1798 después de Cristo, se hacen evidentes dos conclusiones. Primero, según Daniel 7, no hay duda sobre la identidad del poder del cuerno pequeño. El cuerno pequeño, que surgió de la cuarta bestia Roma, fue el papado, y a medida que alcanzó poder desarrolló 3 de los 10 cuernos originales: los ostrogodos, los gérules y los vándalos. En segundo lugar, la caída del cuerno pequeño en 1798 es el final de los 1260 años mencionados en Apocalipsis 12. Los detalles y especificaciones dadas en las profecías 2, 6, 10 y 11 se alinean firmemente con la historia mundial. Aunque la Biblia no ofrece un evento específico para marcar cuándo comenzaron los 1260 años, sí limita la persecución del dragón a 1260 años. Juan vio al diablo perseguir a la mujer hasta el desierto durante 1260 años, y la historia registra que el papado cayó o recibió su herida mortal en 1798. Puede resistir útil un repaso de lo que hemos aprendido acerca de los 1260 años. Primero, Apocalipsis 2 indica que un tiempo y la mitad de un tiempo equivalen a 1260 días. En segundo lugar, Dios es liberado y tiene un propósito. Su forma de medir el tiempo son diferentes a las del hombre. Por lo tanto, al estudiar la profecía apocalíptica, debemos considerar cuidadosamente el nombre dado por Dios a cada periodo de tiempo. Evidentemente, un tiempo y medio tiempo se basa en un año solar de 360 anchos del sol durante un año solar.
El Sol completa un círculo de 360 grados con respecto a la estrella. En tercer lugar, la palabra aramea Hidán, usada en Daniel 7:25, se refería a un periodo de tiempo definido como un año solar. Esto contrasta con el calendario solar lunar de Dios, donde un año tiene 354 o 384 días. Cuarto, la historia confirma el ascenso y la caída del papado 538 a 1798. Toda esta información se alinea perfectamente con el dragón que persigue a la mujer en Daniel 7:25 y Apocalipsis 12, versículo 6 y versículo 14. Hay una razón por la que Dios llamó a este periodo de tiempo un tiempo sin la mitad de un tiempo. Dios quiere que la última generación entienda que un segundo periodo de persecución viene sobre su pueblo. Se acerca un segundo periodo de un tiempo sin medio tiempo. Considere esto. El número perfecto de Dios es 7, un número que denota totalidad, plenitud y compleción. Por ejemplo, Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo día. A diferencia de los otros 6 días, Él santificó el séptimo día. Dios trajo 7 animales limpios al arca de Noé, pero solo 2 de los inmundos. Dios prometió castigo a Israel 7 veces si violaban su pacto. Del sumo sacerdote rociaba sangre ante el velo de expiación en el día de la expiación 7 veces. El pueblo de Dios 7 vueltas alrededor de Jericó el séptimo día. Dios impuso 7 veces al rey Nabucodonosor. Jesús nos dijo que perdonáramos a nuestros hermanos 7 veces 70. Hay 7 iglesias en Apocalipsis. El Cordero del Apocalipsis tiene 7 cuernos. Hay 7 ángeles que están delante de Dios. Juan escuchó 7 truenos. Hay 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Hay 7 cabezas en el gran dragón rojo y en la bestia compuesta. Hay 7 candeleros. Muchos otros ejemplos en la Biblia muestran que Dios usa 7 para denotar plenitud y compleción. Pero esto deberían ser suficientes para dejar claro que 7 es el número perfecto de Dios. Tiempo y medio tiempo es la mitad de la historia. Debido a que Dios a menudo usa el número 7 para mostrar compleción y plenitud, parece que la frase un tiempo y medio tiempo es la manera en que Dios divide 7 años de persecución en 2 segmentos. Un tiempo, un año solar, tiempo, 2 años solares y medio tiempo, medio año solar suman 3.5 años y 3.5 años son la mitad de 7 años. Hay 2 periodos de persecución en Daniel y Apocalipsis que duran un tiempo y medio tiempo. Cuando se suman, producen 7 años de persecución. Los primeros 3 años y medio de persecución ocurrieron durante la Edad Media. El tiempo y medio tiempo mencionado en Daniel 7:25 debe traducirse a 1260 años debido a la regla 4. El segundo periodo de 3.5 años ocurrirá durante la gran tribulación. Debido a que Apocalipsis 12 demuestra que 1260 días equivalen a un tiempo y medio tiempo, los 1260 días asignados a los 2 testigos en Apocalipsis 11:13 equivalen a un tiempo y medio tiempo. Daniel 12 confirma esto. El hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río alzó su mano derecha y su mano izquierda hacia el cielo y le oyó jurar por el que vive para siempre, diciendo: será para un tiempo y medio tiempo, cuando el poder del pueblo santo, los 144 finalmente hayan sido levantados. Todas estas cosas se completarán. Compárese la predicción de Daniel con la predicción de Juan. Y daré poder a mis 2 testigos, profetizarán para 1260 días, un tiempo y medio tiempo, vestido de silicio. Ahora, cuando hayan terminado sus testimonios, la bestia que sube de la abismo los atacará, los dominará y los matará. La Biblia indica que hay 2 periodos separados de persecución para los santos. Cada periodo tendrá una duración de 3.5 años. Actualmente vivimos entre estos 2 periodos de tiempo. Aquí hay 3 sugerencias de por qué Dios permite que su pueblo sea perseguido por un periodo de 7 veces. Primero, la persecución
mantiene pura la iglesia, el cuerpo de Cristo. Los cristianos nominales no pueden soportar la persecución, huirán y diluirán el evangelio mediante el compromiso. Santiago escribió: hermanos míos, considérense muy gozosos cuando tengan que afrontar diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, la perseverancia de terminar su obra, para que seáis maduros y completos sin que os falte nada. Segundo, la persecución madura nuestra fe y amor por Dios y nuestro amor por aquellos que también sufren por Él. Las personas infieles andan en círculos interminables quejándose, murmurando y quejándose, pero las personas fieles viven por fe y lo hacen felizmente. Las personas llenas de fe anticipan la gracia sustentadora de Dios cada día y su amor y admiración por aquellos que sufren, mientras hay un vínculo de compañerismo y camaradería que las palabras no pueden expresar. Pedro escribió: estas pruebas y sufrimientos habéis venido para que vuestra fe, que vale más que el oro, que perece aunque sea refinada por el fuego, sea genuina y resulte en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo se manifieste. Aunque no lo habéis visto, lo amáis, y aunque ahora no lo veáis, creéis en Él y os llenáis de un gozo inefable y glorioso, porque estáis recibiendo la meta de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. En tercer lugar, la persecución hace que los hijos de Dios tengan hambre y sed de la palabra de Dios. Ningún mártir fue jamás a la hoguera cuestionando las razones de su fe. Cuando una persona se ve amenazada de sufrimiento y muerte debido a su determinación de defender la palabra de Dios, la palabra de Dios se convierte en su pan y agua. Juan escribió: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que ya han mantenido. En términos comparativos, el pueblo de Dios es perseguido por un periodo de 7 tiempos antes de ser llevado al cielo. Los primeros 3.5 años, 1260 años, ocurrieron entre 538 y 1798. Los segundos 3.5 años, literalmente 1260 días, ocurrirán durante la gran tribulación. Estamos viviendo durante el intermedio. Jesús dijo a sus discípulos: acordaos de las palabras que os hablé, ningún siervo es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros perseguirán. Si obedecieron a mi enseñanza, también obedecerán las tuyas. Os tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Para preparar a sus discípulos para el sufrimiento que les esperaba, Jesús les dio el regalo más maravilloso conocido por la humanidad: la paz os dejo, mi paz te doy. No os doy como el mundo da, no se turbe vuestro corazón ni temáis. Nos dio los libros de Daniel y Apocalipsis porque quiere que conozcamos sus planes de antemano. Dios permitió que su pueblo fuera purificado durante 1260 años y anticipamos que permitirá que su pueblo sea purificado nuevamente. Sin embargo, la mujer no fue ni será probada más allá de lo que pueda soportar. No se equivoquen en esto. Una multitud innumerable saldrá de la gran tribulación, porque hay millones y millones de personas de corazón honesto en la tierra. Finalmente, aquí hay un pensamiento interesante. Quizás recuerde que la Biblia predice que los malvados se regocijarán por la muerte de los 2 testigos durante los 3 días y medio. Este periodo de tiempo, que es la mitad de 7 días, sugiere que puede haber otros 3.5 días para considerar. Estoy especulando, pero si Dios concede a los malvados 3.5 días para celebrar su vergonzosa victoria sobre la muerte de los testigos, para eso es justo que Dios también conceda a los redimidos de 3.5 días para celebrar su victoria sobre la bestia y su imagen. Personalmente me gusta la idea de una multitud innumerable regocijándose alrededor del trono de Dios en el cielo durante 3 días y medio. Espero encontrarte allí. Apocalipsis 12:15. Unos 250 años antes de que terminaran los 1260 años, el diablo observó el surgimiento y la influencia de la reforma protestante en Europa. El dragón pudo ver que si no se detenía la verdad de Dios, la luz triunfaría sobre la oscuridad, siendo el diablo que intentó destruir el avance de la verdad con un tsunami de persecución. Juan vio el esfuerzo del diablo por destruir a la mujer como un dragón que arrojaba un gran torrente de agua de su boca. Esta caricatura está llena de ironía porque la gente en la época de Juan creía que los dragones arrojaban fuego, no agua de su boca. Esta
inusual ilustración indica que Dios no permitirá que el diablo detuviera por completo la reforma protestante. El diablo intentó arrastrar a la mujer en un torrente de persecución que culminó con la Revolución Francesa, 1789 a 1799, pero por más que lo intentó, el diablo no pudo destruir a la mujer. Apocalipsis 12 dice: Dios abrió un lugar en la tierra para la mujer maltratada. La tierra se tragó el río que el dragón arrojó por su boca. 22 años antes de que cayera el papado, Dios estableció una nueva nación, una parte del mundo en gran parte deshabitada. Dios guió a los padres fundadores de esta nueva nación a crear una constitución que separaba los poderes de la iglesia de los poderes del Estado. Esta nueva nación se construyó sobre los principios de la libertad religiosa y la igualdad de los seres humanos, aunque pasaría aproximadamente un siglo después de convertirse en nación para poner fin a la esclavitud y otorgar igualdad de derechos a las mujeres. Geográficamente hablando, la tierra ayudó a la reforma protestante, ofreciendo a la mujer un lugar donde podía huir y adorar a Dios según los dictados de la conciencia. Los pobres, los cansados, los sin hogar y los perseguidos por su fe encontraron libertad civil y religiosa en los Estados Unidos de América. Apocalipsis 12:7, cuando el dragón vio el resultado de la Revolución Francesa y la caída de la Iglesia Católica, y que vio que el anciano de los días había emitido una orden de restricción en su contra. El diablo se vio obligado a cesar y desistir en su guerra contra la mujer, pero esta no es el final de la historia. Se retiró de su asalto a la mujer para trazar planes para su guerra final contra los últimos de su descendencia, aquellos que aman y obedecen los 10 mandamientos y viven por fe según el testimonio de Jesús, que hablarán sus 144,000 profetas. El diablo comprende la historia contenida en el libro de Apocalipsis. Como nosotros, él conoce el resultado. Durante siglos, él ha sabido que durante el tiempo señalado al fin, Dios le permitirá hacer una guerra final contra el resto de la mujer durante 42 meses. Sabe que a él y a sus demonios se les permitirá aparecer físicamente durante la quinta trompeta. También sabe que Dios le permitirá establecer una teocracia falsa durante la sexta trompeta. Conociendo esto hecho de antemano, el diablo ha trazado planes cuidadosos para destruir por completo al remanente de la mujer. Tenga en cuenta que aunque el diablo y sus ángeles entienden que serán destruidos en el infierno al final de los 1000 años, su odio por el Padre y el Cordero no conoce límite. El odio lo motiva a hacer todo lo posible para arruinar los esfuerzos de Dios por salvar a la humanidad del pecado. Lucifer y sus demonios son depredadores implacables. Estuvieron en el Calvario y fueron testigos del amor que Jesús tiene por los pecadores. Están llenos de odio y planean hacer todo lo posible para alejar a la gente de Cristo y su salvación para que la mayor cantidad posible de personas sean destruidas. Lucifer y los demonios son depredadores insaciables que no tienen amor ni simpatía. Lucifer y sus demonios son como bestias que tienen rabia, están enojados, no hay ningún razonamiento. El comportamiento de Lucifer será estudiado durante toda la eternidad. Su vida es el pecado personificado y esto explica por qué Dios ha permitido que el diablo viva varios miles de años después de su rebelión inicial. Dios quiere que todos vean el poder espantoso y las consecuencias del pecado. La vida y las acciones de Lucifer reflejan las acciones de cualquier pecador. Y si les diera suficiente tiempo y poder, cada pecador seguiría los pasos de Lucifer. El drama que se desarrolla en la tierra durante la gran tribulación probará este hecho. La naturaleza pecaminosa es todo lo que no es la naturaleza sin pecado. Cuando se opone la naturaleza pecaminosa, se niegan sus demandas, está en el odio y el resentimiento. Este proceso inevitable explica por qué el pecado y los pecadores deben ser eliminados del universo. El odio y la aversión producen un depredador. El odio conduce muchas veces al asesinato. Una naturaleza sin pecado no es capaz de odio o violencia depredadora. Los individuos de naturaleza santificada comprenden el bien y el mal y son capaces de llevar a cabo la exigencia de la justicia, pero no tienen odio, mezquindad ni malicia en su corazón. Como se dijo anteriormente, el Padre impidió que el diablo le hiciera la guerra a la mujer en 1798.
Durante más de 200 años el diablo ha estado preparándose para su asalto final contra el remanente de la mujer. El diablo es extremadamente inteligente y comprende muy bien la naturaleza pecaminosa, sabiendo que se le permitiría hacer la guerra al último de los santos. El diablo y sus demonios han llevado a cabo 4 campañas inteligentes en los últimos siglos que culminarán durante la gran tribulación. Estas campañas son el analfabetismo bíblico, la conducta sexual inapropiada, el amor por el poder y el dinero, el placer y el materialismo y el uso de sustancias adictivas. El diablo y sus demonios han estado operando de modo sigiloso, embruteciendo cada generación al quitar la importancia de Dios y su palabra de la sociedad. Hoy en día el mundo está lleno de personas que no conocen a Dios ni su voluntad, analfabetismo bíblico. El diablo ha embellecido el sexo, el dinero, el poder, el placer y el materialismo. En consecuencia, miles de millones de personas son sexualmente inmorales, mienten, engañan y roban sin preocupación. Vivimos en un mundo donde la gente ama el dinero y el placer y aún más, miles de millones están irremediablemente atrapados en algún tipo de adicción. Si das un paso atrás y estudias el camino hacia la generación a lo largo de los últimos 200 años, resulta obvio que las 4 campañas de Lucifer han tenido muchos éxitos. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Muchos cristianos creen que es inconsistente decir que un Dios de amor permitirá que sus santos sean torturados y asesinados durante la gran tribulación. Sin embargo, una rápida revisión de la Escritura y de la historia de la Iglesia revela que Dios sí permite que sus santos sean torturados y asesinados, incluso su propio Hijo. Sabemos que Dios permitió que el cuerno pequeño persiguiera a la mujer por el desierto durante 1260 años y sabemos que permitirá que el remanente de la mujer sea perseguida durante la gran tribulación. Afortunadamente, no importa cuán grave sea la situación, Dios siempre da suficiente gracia y paz a sus hijos. Nunca los abandonará bajo ninguna circunstancia. Quizás no queramos admitirlo, pero la persecución beneficiaría al pueblo de Dios de varias maneras. La persecución permite a los santos ver y depender de la misericordia y providencia de Dios que se oscurece durante la prosperidad. La persecución hace que los santos exalten el valor y la importancia de la palabra de Dios que se descuida durante la prosperidad. La persecución requiere que los santos estén vigilantes, analizando constantemente los esfuerzos de Lucifer para hacer que lo incorrecto parezca correcto, lo cual no se detecta durante la prosperidad. Finalmente, el sufrimiento lleva a los santos a una estrecha comunión con Jesús, lo cual es apenas insignificante durante la prosperidad. El sufrimiento por causa de Cristo hace que un santo aguante cada día según la fuerza que Jesús le da cada día. La dependencia total de Dios crea paz y felicidad perfecta. La persecución revela a un Dios que conoce íntimamente la necesidad de cada alma. Quienes sufren por Cristo no lo aceptarían de otra manera. Esto es tan irónico. Los cristianos nominales se sienten molestos por la persecución, mientras que los cristianos genuinos son refinados. Los cristianos genuinos se dan cuenta de que en Cristo la persecución saca a relucir los mejores tiempos cuando son los peores, todo al mismo tiempo. La bestia del mar. Vi al dragón rojo parado en la orilla del mar, esperando que llegara el día en que pudiera una vez más hacer la guerra contra el remanente de la mujer. Mientras miraba, había una extraña bestia que surgía del mar. Esta bestia se parecía al gran dragón rojo porque tenía las mismas 7 cabezas y 10 cuernos, pero estas bestias tenían diferentes partes del cuerpo. Esta bestia era una bestia compuesta formada por 3 depredadores, un leopardo, un oso y un león. Juan no intenta explicar cómo o por qué aparece esta bestia, simplemente aparece. El silencio de Juan no es un problema porque las reglas válidas de interpretación revelan el propósito, origen e identidad de esta bestia. Esta bestia representa un gobierno mundial que se formará durante las primeras 4 trompetas. Por supuesto, hoy un gobierno así impensable, ni siquiera posible, pero una crisis de proporciones apocalípticas se avecina en todo el mundo y esta crisis no tiene comparación desde el diluvio de Noé. Los juicios venideros de Dios tomarán al mundo por sorpresa cuando se baje el incensario y suenen las primeras 4 trompetas. Los juicios de Dios reducirán al mundo entero y sus infraestructuras a escombros.
el 25% del mundo perecerá y las ruinas de miles de ciudades obligará a los líderes mundiales a responder a una nueva realidad. Hay un Dios todopoderoso y está muy enojado con el comportamiento de toda la humanidad. Esta bestia compuesta que surge de un mar de humanidad representa la respuesta unificada de la humanidad a la ira de Dios. Los líderes religiosos y políticos del mundo se unirán por miedo y juntos crearán este monstruo bestia como la mejor solución posible para detener la ira de Dios. Las primeras 4 trompetas pondrán patas para arriba de la vida en la tierra. Cada nación quedará abrumada por la conmoción y el asombro. Los líderes políticos se llenarán de pánico y temiendo que pronto caigan más juicios, recurrirán a sus cleros en busca de una solución para apaciguar la ira de Dios. Los líderes religiosos llegarán a la conclusión de que dado el alcance universal de la ira de Dios, la mejor acción posible será formar una autoridad mundial que pueda dictar a las naciones qué es comportamiento aceptable e inaceptable a los ojos de Dios. Debido a que el mundo es religiosamente diverso, las soluciones se determinarán nación por nación. Los líderes religiosos del mundo razonarán que si el comportamiento pecaminoso provocó la ira de Dios, entonces el comportamiento correctivo debería apaciguar a Dios y hacer que su ira cese. La ley marcial pondrá fin a los derechos individuales. Las primeras 4 trompetas devastarán las infraestructuras de todas las naciones y los líderes políticos se verán obligados a implementar la ley marcial en sus respectivas naciones. Los derechos constitucionales de los ciudadanos tendrán que suspenderse hasta que termine la crisis. Históricamente, los gobiernos han promulgado la ley marcial para controlar el caos. La ley marcial es una herramienta que suspende los derechos individuales, concentra el poder ejecutivo, acelera las decisiones e implementa todas las leyes que se consideren necesarias para preservar el gobierno. La anarquía estalla, las pandillas gobiernan cuando no hay gobierno y la ley marcial a menudo se justifica como una necesidad para mantener cierta apariencia de orden. La bestia compuesta no disolverá los gobiernos del mundo, en cambio, cada nación implementará la ley marcial y los líderes de cada nación se someterán a los dictados de la bestia compuesta. En todo el mundo, los líderes políticos y las autoridades civiles de cada nación llevarán a cabo las demandas de la bestia. Los sobrevivientes estallarán motivados para apaciguar a Dios Todopoderoso para que cesen su juicio. El hombre criará la bestia compuesta, la autoridad de crisis global que supervisa el intento del hombre de apaciguar a Dios. Los líderes políticos y religiosos del mundo tendrán buenas intenciones, pero sin darse cuenta. La bestia compuesta rápidamente se convertirá en una herramienta del diablo. La Biblia dice que Lucifer le dará a la bestia compuesta su extraordinario poder, trono y gran autoridad. El comportamiento y el poder de la bestia compuesta será impresionante trabajando a través de sus líderes políticos y religiosos de mentalidad carnal que están más preocupados por la conveniencia que por la moralidad. Lucifer insertará su mano en este gobierno títere para poder usarlo para perseguir y destruir el remanente de la mujer. Cuando se trata de controlar conductas ofensivas para Dios, la única herramienta, lo que tienen los líderes religiosos y políticos es legislación. Después de observar la abrumadora destrucción causada por las primeras 4 trompetas, los líderes religiosos y políticos razonarán que los juicios de Dios podrían terminar si todos se arrepienten y cesan el comportamiento que ofende a Dios. Por lo tanto, la bestia compuesta creará leyes libres de pecado que los líderes políticos, esgrimiendo la ley marcial, implementarán y harán cumplir. Las autoridades civiles de cada nación arrestarán e impondrán penas severas a cualquiera que viole las leyes de la bestia compuesta. La bestia compuesta obtendrá el control del mundo sin disparar una sola bala, porque los poderes civiles de la tierra se someterán humildemente por temor a la ira de Dios, a las demandas de los líderes religiosos del mundo, con la esperanza de poner fin a los juicios de Dios. Por cierto, la bestia compuesta tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Cada una de las 7 cabezas tenía escrito un nombre blasfemo y había 10 coronas en los 10 cuernos. Por las razones presentadas en nuestro estudio sobre Apocalipsis 17, las 7 cabezas de la bestia compuesta representan los 7 sistemas religiosos que controlan al mundo.
ateísmo, paganismo, judaísmo, misticismo oriental, islamismo, catolicismo y protestantismo. El nombre blasfemo asociado con cada cabeza indica que cada cabeza, cada sistema religioso es el anticristo. Esto significa que cada sistema religioso se opone a la autoridad soberana y la excelencia de Jesucristo. Esta oposición se demostrará durante los 1260 días asignados a los dos testigos. A los 144,000 proclamará el Evangelio de Jesús, las demandas de Jesucristo, y cada sistema religioso en la tierra se opondrá a ello. El problema es que cada jefe de Babilonia afirma conocer a Dios y decir su verdad, pero las 7 religiones del mundo son, de hecho, un insulto al Dios Todopoderoso. No lo conocen, no hablan por él, no le obedecen ni representan sus intereses. De hecho, si los 7 sistemas religiosos del mundo conocieran a Jesús y tuvieran algún conocimiento de la Biblia, escucharían sus siervos, los 144,000. Quizás recuerden Apocalipsis 2:13 que 7 diademas, coronas de autoridad descansaban sobre las 7 cabezas, pero en esta profecía las diademas descansan sobre los 10 cuernos. Esta transición significa que hay un cambio en la autoridad persecutoria. Durante 1260 años las autoridades religiosas persiguieron a la mujer. Durante la gran tribulación, las autoridades civiles perseguirán al resto de la mujer. Babilonia funcionará como un estado eclesiástico. Las 7 cabezas representan el lado de la iglesia de Babilonia y los 10 cuernos representan el lado del estado de Babilonia. Cuando se cree Babilonia, la bestia compuesta funcionará como un estado eclesiástico global. Los líderes religiosos de Babilonia harán demanda y las autoridades civiles de cada nación las llevarán a cabo. Apocalipsis 13:2. Note que el cuerpo de la bestia compuesta parecía un leopardo, pero tenía patas y garras como de un oso y una boca como de león. También vi que la fuente del asombroso puerto de Babilonia era Lucifer. El diablo le dio a esta bestia gubernamental su poder, su trono y gran autoridad. El poder dentro de esta bestia, Tite, era sobrenatural. Esta bestia del mar se llama bestia compuesta porque tiene características tomadas de 3 impresionantes depredadores. Esta combinación de características expone la naturaleza depredadora de Babilonia. La bestia compuesta será veloz como un leopardo, feroz como un oso y mortífera como un león. Actualmente el mundo no anticipa las primeras 4 trompetas ni la creación de la bestia compuesta. Millones de cristianos no desconocen por completo lo que predice la Biblia. No tienen idea de que el diablo se ha estado preparando durante más de 200 años para tender una emboscada a todo aquel que siga a Jesús. Lucifer está agachado como un león esperando abalanzarse sobre el resto de la mujer con la ferocidad de un oso grizzly, y nadie podrá escapar de un leopardo. Cuando millones de cristianos se ven obligados por las circunstancias a admitir que no habrá un rapto pretribulación. Bueno, termino con la primera parte de esta profecía muy importante y muy interesante, y espero que ustedes lo vuelva a estudiar para que se dé cuenta bien lo que es el nuevo orden mundial, lo que yo llamo nuevo desorden mundial. Si nuevo orden viene, pero es un orden perfecto que viene del cielo, es la roca que viene en el aire ahorita a destruir, la estatua, los 6 reinos que se van a establecer antes de la venida de nuestro Señor. No le siga a leer a todos estos falsos enseñadores que están allá afuera enseñando falsas profecías. Establezcase en verdad, estudie las 4 reglas de interpretación divina para entender bien esta profecía. Así que el Señor me los continúe bendiciendo y derrame bendiciones sobre todo sabiduría y deseo ardiente de conocer la verdad. No simplemente escuchar como la mayoría escucha nada más. ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? No, señores, no sean más uno de esos borregas que siguen a cualquier pastor. Estudie la profecía, llévelas en su corazón, en su mente, porque es muy importante, es muy crucial para su salvación. Que Dios me lo guarde y me lo bendiga.
Hasta en otra ocasión.